Bueno, acá charlando ya fuera de aire, viendo el material realmente estremecedor, el material del pequeño Milan, acá hablando con el director del Instituto Nacional de Evaluación y Trasplante, doctor Hugo Espinosa, que nos acompaña en piso. Bueno, antes que nada agradecer su tiempo, sabemos de su apretada agenda con esta situación, pero más que nada conocer un poco la historia del pequeño y en base a esa historia, compañeros, también abrir el abanico, no quedarnos con el árbol, sino el bosque detrás, de concienciar a nuestra gente en este proceso de la importancia que significa donar un órgano, más todavía un corazón y detrás de la historia del pequeño Milan. Doctor, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo, bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy un símbolo, el pequeño Milan, que está conectado a un corazón artificial, él está en terapia consciente, aguardando que se dé ese milagro que casi pudo ser en estos días, pero que bueno, se respeta la decisión de los familiares. Pero estábamos hablando justamente hace rato del tema del cambio de roles. Qué difícil debe ser para los papás de Milan y qué difícil también para aquel que está dejando partir a un hijo, doctor. Sí, tuvimos la situación el martes santo, ¿verdad? Tuvimos un donante entre la noche y las primeras horas del martes. Estuvimos trabajando en el Hospital Nacional de Itagua y ahí aparece el informe de la terapia del hospital donde está Milan, hablando de la posibilidad de un donante. Hemos evaluado, hay un coordinador para cada día, hemos evaluado entre varios coordinadores. Es un chico de 7 años, muerte cerebral por un tumor cerebral. Entonces, para validar la donación tuvimos que recurrir a la bibliografía, porque es muy importante, según el tipo de tumor cerebral, a veces puede ser que no sea un donante validado, ¿verdad? Por la posibilidad de una neoplasia que se pueda transmitir al receptor. Incluso hicimos algunas llamadas al exterior. Final de la historia es que se podía validar los órganos, especialmente el corazón. Y bueno, hicimos lo habitual de hablar con la familia, ¿verdad? Con los padres, papá y mamá. Eso es un conversatorio largo, ¿verdad? No es que uno va un rato, 5 minutos y termina la historia, ¿verdad? Primero se empatiza con el duelo. El duelo a veces es relativamente breve en algunos casos y es muy prolongado en otros, ¿verdad? Lo primero que hacemos es eso. Y segundo, uno habla después de la ley si hace falta, que en este caso no, porque hay que recordar que la ley actual modificada sigue claramente estableciendo que ante el fallecimiento de un menor y la posibilidad de donación de órganos de ese menor, los padres son los responsables. Moralmente y legalmente son los responsables de la decisión. Y eso no se dio. Es la segunda vez de una manera bien clara, coincidente con todos los datos, grupo sanguíneo, peso, que tenemos esta situación, ¿verdad? Que hay una negativa familiar. Es difícil probablemente a esta altura de las cosas saber o ignorar que hay 2 chicos que necesitan un corazón y que están conectados a una máquina para seguir viviendo, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo eso sabe hoy, ¿verdad? Doctor, una consulta con respecto a ese punto precisamente. ¿Hay un tiempo límite en el cual un paciente puede estar conectado al Berlin Heart? Claro que hay un tiempo límite. No me diga cuánto es ese tiempo límite, porque fíjense el caso de Milan está 5 meses. 5 meses, creo. Muchísimo. Los cardiólogos han de saber cuánto. Nadie puede predecir exactamente cuánto puede durar, pero ahora estamos experimentando una situación absolutamente nueva, novedosa, en cuanto al tiempo de espera con un corazón artificial, ¿verdad? Es el recurso que hay. Es el recurso que hay desde el punto de vista de la terapia que uno puede ofrecerle ahora. El otro recurso implica un gesto altruista, implica un gesto solidario, implica una solidaridad, implica una empatía, implica amor finalmente, porque si yo no siento amor por la gente que está necesitando y solamente pongo en primer lugar mi egoísmo o mi falta de comprensión, etcétera, etcétera, entonces no ocurre el milagro, ¿verdad? Doctor, para entender, hay mucha gente que consulta
¿solamente en los casos de muerte cerebral es cuando un niño o una persona puede donar sus órganos o en otras condiciones también puede ser donador? Hay dos condiciones en la actualidad en el mundo, ¿verdad? Uno, lo más expandido y lo que hacemos en nuestro país es el donante con muerte encefálica. Bueno, eso todos ya conocemos muy bien, muere el cerebro, es tan viable algunos órganos todavía, entonces la terapia le mantiene viable todavía esos órganos mientras que se avisa, se confirma la muerte encefálica en primer lugar, porque esto tiene un periodo, horas, estudios. Una vez que se confirma, ahí se conversa con la familia, es la gente del INAH que hace ese conversatorio y se convoca a todos los diferentes grupos de trabajo, cirugía cardíaca, renal, etcétera, etcétera, córneas, todo lo que sea. Y hay otra modalidad, esa es la que hacemos en nuestro país y esa es la que se hace en todo el mundo y es la más expandida y es la que se recomienda promover en su máxima expresión, como ocurre en España. Hay otra modalidad que se llama donación de órganos en asistolia. ¿Qué significa eso? Asistolia significa falta de latidos del corazón, o sea que paró el corazón. Y ahí hay varias modalidades nuevamente. Pero el problema en la asistolia es que el corazón no siempre se puede validar, porque el corazón paró de manera espontánea, digamos, ¿verdad? Por alguna razón. Entonces no siempre es posible la utilización del corazón en asistolia, pero es una posibilidad. La donación en asistolia es todo un proceso nuevo, implica también una legislación nueva. Estamos trabajando en eso, la Argentina empezó a hacer hace poco y nosotros estamos muy interesados también en esa modalidad. Pero el concepto, claro, es que hay que aumentar todo lo posible en la donación con muerte encefálica, porque ahí tenemos todavía mucho que progresar. Cuando uno mira los números, evidentemente hay mucho que progresar todavía en muerte encefálica. Pero de todos modos, yo creo que el agregar la posibilidad de donación de órganos en asistolia o en parada cardíaca también se le llama, es una posibilidad que nos da más oportunidades de poder tener órganos, ¿verdad? Doctor, ¿qué es lo que siente un paciente que está conectado a un corazón artificial? ¿Es cierto que cuando se somete a la máquina de limpieza también siente ello un cierto dolor para poder entender? Y claro, son varios tubos que están cumpliendo la tarea del corazón de bombear. Claro que sí. Imagínese lo que es. No. Es muy difícil eso. Doctor, usted habló de dos pacientes. Uno es Milan y el otro. Yo acostumbro a no dar los nombres, pero la otra es una chica, o sea, no es que yo acostumbro, la legislación sugiere no dar nombres, ¿verdad? En este caso es muy conocido, son muy conocidos los pacientes que estaban conectados a un dispositivo extracorpóreo para que siga funcionando el corazón. Fue el caso del paciente trasplantado el martes santo. Y bueno, sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Pero por la legislación no deberíamos mencionar tanto, deberíamos conservar la confidencialidad de los pacientes, ¿verdad? Pero tenemos otra paciente, 14 años, también conectada a un dispositivo de corazón artificial. O sea que tenemos dos problemas importantes a resolver como sociedad, porque ese es el punto. Ojalá yo tenga la posibilidad de ofrecerle el corazón a alguien que necesita, es lo que más deseo, ¿verdad? Todo el grupo que trabajamos es lo que deseamos, pero dependemos de la sociedad en el sentido de que tampoco deseamos la muerte de nadie. Cuidado, no deseamos la muerte de nadie en absoluto y mucho menos de un niño. Ni ahí, como dicen los jóvenes. Pero si ocurre, ese es el punto, si ocurre deberíamos estar preparados, maduros, solidarios para tomar la mejor decisión al respecto, ¿verdad? Y de acuerdo a este equipo de trabajo que ha intentado, en algunas ocasiones con éxito y otros no, ¿cuál es el inconveniente o la traba? ¿Es una cuestión de educación? ¿Es una
falta de conocimiento, es una cuestión religiosa. ¿Por dónde va, doctor? Primero, el grupo de personas que nosotros llamamos coordinadores, que son médicos, casi todos terapistas, y son médicos, más médicas que médicos, especializados en España. Primer punto. O sea que han recibido un entrenamiento muy particular. Hoy el perfil ideal que se propone para ser coordinador de trasplantes o de órganos es el médico terapista, porque conoce de muerte encefálica, conoce del manejo de terapia, conoce las medidas para mantener viables los órganos ante una persona ya fallecida. Imagínense lo que hacemos. Alguien que ya murió y mantenemos artificialmente viables, no es que mantenemos vivos, no, mantenemos viables algunos órganos. ¿Cuáles son esos órganos? El corazón, los riñones, el pulmón, el hígado, etcétera, etcétera. O sea que eso hoy logra la ciencia y rescatamos ese órgano que va a ir a convertirse en polvo, como lo dijo el padre Víctor Cantero, si mal no recuerdo, creo que hoy salió un artículo que me parece muy oportuno. Rescatamos y lo conservamos y lo llevamos a implantar en otra persona y funciona. Es realmente un milagro. Pero el otro punto importante es el duelo. El duelo, en este caso de los padres, o el duelo de toda una familia, porque nosotros hablamos de los padres porque dice la legislación así, pero detrás de los padres están los, qué sé yo, los tíos, los abuelos, la abuela. Una de las preguntas que surgió entre los padres de este último caso es ¿cómo vamos a explicarle eso a la abuela? ¿Será que la abuela nos va a perdonar si aceptamos una cosa así? O sea que es todo un grupo social el que realmente tiene que estar de acuerdo. Los padres son los representantes en ese momento, ¿verdad? Doctor, eso en el caso de los menores de edad. Sí. ¿La ley Anita cambió en algo el panorama a la hora de la donación? No, niños, eso es una pregunta importante porque menores de edad fallecidos con posibilidad de donación de órganos, decisión de los padres. Eso es Resulta que la última ley, 6.170, modifica varios artículos nomás de la ley anterior, ¿verdad? La 1246 del año 98. Y desde esa ley hasta ahora, en el caso de fallecimiento de menores y posibilidad de donación de órganos, los padres son los responsables legales y morales de la decisión. Claro, por eso mi consulta es, a diferencia de estos casos, con la ley Anita, ¿aumentó la donación de órganos? Yo no podría decirte que sí, porque las cifras son muy parecidas en nuestros años anteriores y ahora, ¿verdad? La ley Anita es importante en varios otros puntos. Habla de un financiamiento de un fondo que, bueno, creo que hasta ahora no existe, un fondo especial para trasplantes. Habla de algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, de cada unidad de terapia intensiva debe tener su coordinador de trasplantes. Cosas así que todavía tampoco se pudo implementar a cabalidad, ¿verdad? Hay varios aspectos muy interesantes de la ley 6.170, ¿verdad? Y lo más resaltante siempre es eso, ¿verdad? Que fallecimiento de mayores de 18 años que no hayan dicho no a la donación o ante la Policía Nacional o ante el INAT son donantes de órganos, ¿verdad? Potencial donante, pero finalmente es la familia ahí. Exacto, que toma Carlos. la decisión, doctor. Independientemente que sean mayores. Claro. Otra vez. Claro, porque imagínate, no sé, contextualizo nomás, por más que yo, por ley, jamás dije no, significa que soy un donante potencial ante una situación adversa. Sí. Pero que aparezca mi familiar más cercano, la esposa, la madre en el caso que digan, no, yo no quiero, no se le puede practicar, pues. Nosotros es una situación finalmente quedamos ahí porque nosotros estamos obligados a informar de la ley. Sí o sí lo hacemos. Pero, ¿quién es el que actúa cuando alguien no cumple la ley? Y no somos nosotros, no somos policías, no somos fiscales. Por eso pasa mucho por la conciencia. Claro. Por educar, porque la gente sepa, entienda que finalmente ese órgano va a terminar siendo polvo
y que puede dar vida después de la vida. Entonces pasa por una cuestión de educación y de la empatía también, la Carlos. empatía. Ponerse en el lugar de la otra familia, Hay porque podría haber sido mi factores. hijo el que está necesitando de Por ese eso. corazón, de ese órgano. Entonces, mirarlo desde otra óptica, del que está Por necesitando. eso la educación Sí. es importante. Y la Así es. concienciación. Y miren, nosotros hacemos todo lo posible. La señora ministra de Salud llamó a una conferencia de prensa con las 3 madres de los que estaban esperando corazón hace poco. Yo participé personalmente de una gran convocatoria, Centro Cultural Mangoré de Ciudad del Este, con esta adolescente que está también con el corazón artificial. Participamos con la familia de Milán, ya que mencionamos su nombre, acá cerca, Mariano Roque Alonso, creo, también un gran acontecimiento que apoyó la municipalidad, etcétera, etcétera. O sea que hacemos todo lo que está, digamos, a nuestro alcance. Yo honestamente trato de estar presente cuando la prensa me convoca, porque para mí eso es muy importante, ¿verdad? Es tanto una prioridad, excepto que esté operando o esté en un operativo, a veces no puedo hacerlo, pero eso es muy importante para nosotros, ¿verdad? Doctor, ¿cómo trabajan con la parte de la familia que está aguardando a un posible donante? ¿Ya desde el momento en que surge un potencial donante le informan de esa posibilidad o es que aguardan primeramente que se hagan todos los trámites para poder dar una confirmación? No. Nosotros no informamos a la familia. Eso lo hacen los médicos tratantes. Sí. ¿Y cuál es la comunicación? El INAT se comunica una vez que confirmamos la muerte encefálica, hicimos el conversatorio con la familia, se firmaron los papeles pertinentes, o sea, la donación está confirmada. Ahí lo que hacemos es trabajar con los médicos líderes de cada grupo. El líder del trasplante renal de IPS, de clínica, del trasplante cardíaco en Acostañú o en San Jorge, de acuerdo a la edad, etcétera, etcétera. Ahí con los bancos de tejidos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una comunicación directa con los líderes de grupos, líderes médicos de los grupos y no con la familia para dar la noticia. Sí, ¿verdad? no pregunto nada más porque justamente la familia de uno de los pacientitos tenía el conocimiento de que existía un potencial donante, pero que después la familia no accedió. Bueno, eso ocurrió porque ocurrió el trasplante cardíaco. Sí. Tengo entendido que le entrevistaron al cirujano, al doctor Marcos Melgarejo, y él mencionó esa posibilidad en la entrevista. Ajá. Pero creo que ahí surgió la noticia, ¿verdad? Bueno, son de repente, no sé, Situaciones que se dan. Sí. descuido o cosas así, ¿verdad? Pero nosotros no comunicamos a la familia, nosotros comunicamos al grupo de trabajo, a los médicos de los pacientes que están en la lista de espera y que sabemos que son prioridad, ¿verdad? Justamente eso, doctor. Actualmente, ¿cuántos niños y adolescentes están en lista de espera en nuestro país? Tenemos varios de riñón, no sé exactamente cuántos, ¿verdad? Pero tenemos varios. Ahora se agregaron varios niños del Hospital Nacional de Itagua. Y tenemos 2 para corazón que están en un estado crítico, ¿verdad? Por suerte no hay tantos niños, pero cuando aparecen son siempre una prioridad, tanto para riñones como para corazón, ¿verdad? Desde luego que en riñón tenemos la gran posibilidad de la diálisis que nos da un tiempo más largo, digamos, pero lo ideal es no tener un niño tampoco en diálisis por mucho tiempo esperando un trasplante renal, porque eso entorpece muchísimo su crecimiento corporal, su crecimiento intelectual, su manejo dentro de lo social, de sus actividades sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea que, en resumen, ningún niño debería estar en la lista de espera. Eso es lo ideal, ¿verdad? ¿Y adultos, doctor? Y adultos tenemos, hoy justamente hicimos la puesta al día, tenemos un total de 268 personas que están en la lista de espera. 268. Sí. Lo que bajamos mucho son los pacientes que esperan córnea, eso se bajó muchísimo. Pero sin embargo, aumentamos eso está bien, los que están en la lista de espera para riñón. Eso significa que más cantidad de pacientes que están en la diálisis
se prepararon y están aptos para recibir un riñón. Acuérdense que tenemos 2.300 y algo de personas dializadas hoy en el país. Es una cantidad importante. Y de eso, ¿cuántos están en la lista de espera? 100. ¿Y cuántos trasplantes por año se hacen, doctor? El año pasado, en cuanto a riñón, bueno, trasplante en general, el año pasado se llegó a hacer 203 trasplantes. Poquísimo, en comparación a lo que se necesita. Pero ese es el punto, Carlos. En todos los países, no es que yo quiera justificarme, pero la lista de espera está altísima. Brasil, 45.000. Claro que es un mundo aparte, Brasil. 200 millones de habitantes. Sí. Estados Unidos son 100.000 personas que esperan un trasplante. Claro que es otro mundo, ¿verdad? La Argentina, 7.500 personas. España, que es un líder y que, bueno, casi todas las personas tienen acceso a un trasplante, son 4.750 personas que esperan un trasplante. O sea que siempre la necesidad avanza mucho más rápido que la posibilidad de tener órganos. Una persona, ¿a cuántas puede beneficiar en cuanto a trasplante de órganos? A muchísimas. Donación cadavérica implica órganos y tejidos. Fíjense, cuando tomamos hueso, ¿a cuánta gente le sirve? Eso claro que es diferente, va a un banco, que hoy tenemos también otro gran progreso. El Paraguay tiene banco de tejidos, tiene dos, una del Hospital de Clínica, otra del Ministerio de Salud, se llama Senker. Un gran avance dentro de nuestro sistema de salud pública. Un hueso, un pedazo de hueso, le sirve a muchísima gente. A muchísimas. No podemos cuantificar porque algunos necesitan solamente un pedazo pequeño, otros solamente un polvo, etcétera, etcétera. Otros necesitan una estructura anatómica precisa. Es increíble. Eso es tejido, ¿verdad? Córneas. Se obtienen 2 córneas de una persona, pero una córnea va destinada a un paciente y la otra córnea a otro paciente, o sea que beneficia a 2. En teoría el hígado podría dividirse y usar en 2 personas, pero eso no es tan sencillo técnicamente. Nuestro esquema es que va para una persona enferma, ¿verdad? El corazón desde luego para uno solo y el riñón para 2 personas, ¿verdad? O sea que la cantidad de personas que se benefician de un donante fallecido es muchísima. Muchísima gente se beneficia. Bueno, doctor, con más razón todavía este compromiso de parte suya como titular de INAC y nosotros como medio de comunicación también de concienciar. Y si esta entrevista posibilita que una familia en una situación extrema permita la donación, estamos más que contentos de la posibilidad de dar vida después de la vida. Doctor Espinosa, muchas gracias por su tiempo. Un gusto, gracias a ustedes. Y yo estoy seguro que esta entrevista va a servir de mucho.